resucitaste al tercer día para estar sentado a la diestra del Dios Padre y habitar en medio de tu iglesia, oh Dios de gloria. Y todas las vidas que están aquí, Señor, de alguna manera han experimentado el poder de la resurrección, de manera que sus vidas han sido cambiadas, sus vidas han sido transformadas. Y oran a ti, Señor, y te dicen: Padre, todavía no soy lo que tú quieres que yo sea, pero te doy gracias porque ya no soy lo que era antes. Pero es, Señor, porque el poder tuyo, oh Dios, el poder de la resurrección está trabajando, oh Dios mío, en las vidas. Todos aquellos, Señor, que buscan la muerte, Padre, que buscan la muerte del pecado, que buscan darle la muerte, Señor, al hombre viejo, van a experimentar a ese Cristo resucitado. Así que, Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque te levantaste de entre los muertos, Señor. Y por eso tu iglesia vive, ha permanecido 2000 años y, Señor, seguirá permaneciendo hasta que tú vengas en gloria. Te alabo, Señor, y te bendigo, Padre. Gracias, Señor amado. Amén. Voy a llevarles a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer del versículo 21 en adelante hasta el 26. 1 Corintios capítulo 15, del 21 al 26. Dice la palabra: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en esta lectura? De que la muerte entró por un hombre. La muerte entró por la debilidad de Adán y de Eva, pero que la resurrección de entre los muertos entró por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo la lectura de que es necesario de que Cristo reine hasta que el Señor ponga al último de los enemigos debajo de sus pies, porque el postrer enemigo, o sea, el último enemigo que tiene que ser destruida es la muerte. No dice que el último enemigo va a ser vencido, porque, hermanos, la muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario cuando Cristo murió y resucitó entre los muertos. Hay un decreto, hermano, de manera que la muerte, de manera que el que tenía el imperio de la muerte está decretado que va a ser encadenado y enviado al lago de fuego por toda una eternidad. Pero la muerte todavía, hermanos, parece que se sigue enseñoreando a lo largo de estos siglos mientras existe la raza humana, pero eso no significa de que no será destruida. Dice la palabra que ese enemigo será destruido completamente. O sea que la Biblia está diciendo de que la muerte es un enemigo, y hermanos amados, así es. La muerte es un verdadero enemigo. Es un enemigo acérrimo,
para cada uno de nosotros. Para toda la humanidad entera, la muerte todavía va a seguir reinando porque el Señor se lo permite. Así habla entonces la palabra del Señor de que la muerte es un enemigo. Así como Amán apareció en este mundo, pareciera que la única consigna que tenía Amán era darle muerte al remanente que estaba allá en Susa del pueblo de Dios. Nació para darle muerte al pueblo de Dios. Pero así como apareció ese enemigo a Israel, de igual manera a la iglesia de Cristo y a todos nosotros, hermanos, la muerte ha aparecido para ser nuestro enemigo. Porque a través de ella, hermanos, quiere hacer trizas, hacer pedazos a medio mundo. Pero miren, hermanos, cómo se originó la muerte. ¿Cómo comenzó la muerte? Parecía de que no existía la muerte cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Solamente había bendición para esta pareja. El Señor descendía diariamente para platicar, para tener comunión con Adán y con Eva. Pero hermanos, esa muerte comenzó a penetrar, se originó la muerte cuando ellos pecaron, cuando fueron engañados, cuando el Señor le dijo, mira, Adán y Eva, aquí hay dos árboles, aquí está el árbol de la vida, pero aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comas de ese árbol vas a morir. Entonces, ¿cómo se origina el pecado? La muerte. La muerte se origina precisamente porque el hombre dejó entrar el pecado en su propia vida. Y la paga del pecado es muerte, dice la Sagrada Escritura. La primera vez que se menciona la palabra muerte en la Biblia, y nunca antes, pero la primera vez que se menciona la palabra muerte en la Sagrada Escritura es en Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol puedes comer, puedes probar del fruto de todo árbol que está plantado aquí en el paraíso, pero el día que tú mueras, que tú comas de este árbol, del fruto de este árbol, vas a morir. El Señor, hermanos, nos da siempre selección. No solamente, hermano, existe el árbol del bien, es decir, el árbol de la vida. No solamente existe la vida en Cristo el Señor, sino que el Señor a usted le da opciones. Alguien puede decir, yo te sigo, Señor, porque es la única alternativa que tengo en la vida. El Señor le dice a todo ser humano, aquí está también el árbol del bien y el mal, y el día que tú comas de ese fruto, vas a morir. Así que esa palabra, hermanos, esa realidad de la muerte aparece en Génesis capítulo 2, versículo 17, y aparece por primera vez. Y le está diciendo al Señor, vas a morir si desobedeces, vas a morir si pecas, y vas a morir físicamente y vas a morir también espiritualmente. O sea, hermanos, de que entre muchas otras razones, la muerte física entra, hermanos, para llevarnos a la sepultura a nosotros prematuramente. Quizás para que no demos los frutos, hermanos, que nosotros deberíamos haber dado. La muerte llega prematuramente a muchas vidas para cortar, para cercenar los ministerios que Dios nos ha dado. Esa muerte, cómo se enseñoreó del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra después del Señor Jesucristo, que fue Moisés. Un hombre, hermanos, que comenzó a tener un ministerio poderoso por 40 largos años. En medio prácticamente de 2 millones de personas que salieron de Egipto, entre niños, esposas y los 600,000 hombres. Pero miren, hermanos, un ministerio tan poderoso como ese fue completamente abolido por medio de la muerte y Dios tuvo que enterrar a Moisés. Lo mismo con Abraham, lo mismo con grandes siervos de Dios como Noé,
los grandes profetas del Antiguo Testamento, con Juan el Bautista, con los apóstoles. La muerte llegó, hermanos, a ellos para poder, hermanos, robarles ese ministerio que Dios les había dado. Por supuesto que Dios empieza a levantar a otros. Pero le dijo, vas a morir, y vas a morir físicamente, y vas a morir espiritualmente también. En otras palabras, que el diablo ha venido a través de la muerte a robarle a usted la herencia que Dios tiene para su vida. A veces la muerte puede venir de una manera prematura para robarle, hermano, toda esa herencia que Dios tiene pensado darle a usted. No solamente allá en el cielo, sino que acá sobre la faz de la tierra, y finalmente, hermano, llevarlo a la condenación eterna. Esa es la muerte espiritual. Estoy hablando, hermano, de dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte nosotros hemos visto en la experiencia de la vida, cómo esa muerte, hermano, se pavonea de un lado para otro. Cómo esa muerte quiere burlarse de cada uno de nosotros. Cómo hace alarde y cómo hace ostentación de que tiene poder y que tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. Y es cierto, hermanos, si bien es cierto ese enemigo que es la muerte física, por supuesto que tiene dominio sobre el ser humano. Arranca de nosotros lágrimas, inunda nuestro corazón de mucho pesar y de mucho dolor por la partida de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados y muy estimados. De igual manera, hermanos, nos hace temblar cuando empieza con paso inexorable esa muerte acercándose y llegando el día, hermano, que tengamos que partir. El ser humano, como no está preparado para eso, tiembla ante esa realidad. De igual manera, hermanos, nos sentimos frustrados porque no podemos escapar ni podemos escondernos de ninguna manera de la muerte. Hace alarde enfrente de nosotros. Nos produce conformidad, nos produce nostalgia. Vienen los recuerdos dolorosos, hermanos. Recuerden que aquí en el país tenemos un día de los difuntos que es el 2 de noviembre, donde la gente llega a visitar a los que partieron en alguna fecha anterior. Y estas personas quisieran posiblemente de que esos seres amados pudiera resucitarlos algo para seguir en comunión con ellos. Pero ante esa imposibilidad, solamente, hermanos, nos sentimos quizás posiblemente, hermanos, conformados a estar un par de horas enflorando ese lugar y llenándonos de los recuerdos que partieron para estar con el Señor. Porque, hermanos, así es la muerte, así es. ¿Quién puede evitar que un día a nosotros nos vayan a poner ahí en nuestra tumba, hermanos, una inscripción que diga: aquí yace fulano de tal? De manera, hermanos, que el valiente con todas sus proezas y con todas sus victorias va a descender al sepulcro. El pobre con todas sus limitaciones y desgracias de igual manera también va a ir al sepulcro. Los reyes de la tierra, los que están en eminencia con todas sus coronas, de igual manera van a descender, hermanos, al sepulcro, porque está estipulado, hermanos, que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero veamos, hermanos, el pecado cómo debilitó, hermanos, a la raza humana. De tal manera que el pecado y la muerte comenzó a pasar de generación en generación hasta el día de hoy. Y la muerte sigue, hermano, alardeando de que puede tener dominio sobre cada uno de nosotros. Parece que hemos leído algo, hermanos, aquí en la Sagrada Escritura. En 1 Corintios capítulo 15 dice la palabra del Señor:
El versículo 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Un día la muerte va a ser completamente suprimida. Y no habrá, hermanos, más llanto, no habrá dolor, ya no habrá muerte, sino que una vida eterna que nosotros tengamos que gozar con el Señor. Pero, hermanos, el pecado y la muerte debilitó a la raza humana, y todo eso, hermanos, pasó de generación en generación. Pero la segunda cosa que yo quiero, hermanos, hablarles en esta mañana es: ¿qué es lo que el Señor, qué es lo que Dios piensa hacer con la muerte? ¿Dejará que la muerte siga, hermanos, ostentando su poder y siga ostentando su autoridad? ¿Dejará el Señor de que la muerte siga haciendo lo que ella quiera? Fíjese que no, hermanos. El Señor comenzó, hermanos, a tejer un plan. Y ese plan que el Señor comenzó a tejer, comienza, hermano, a incorporar en ese plan la resurrección. Comenzó entonces el Señor a dar muestras de la resurrección como una respuesta para la muerte. Porque el Señor Jesucristo comenzó a declarar estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que en mí cree vivirá eternamente. Hermanos, eso es maravilloso. Toda aquella persona que crea en el Señor va a ser objeto de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que el Señor, nuestro Padre Celestial, tenía, hermanos, planeado darle un mensaje a la muerte. No solamente por la declaración de Cristo, sino que también, hermanos, el mensaje que el Señor le daba a la muerte era a través de la resurrección de Lázaro. ¿Usted recuerda la resurrección de Lázaro? Marta una vez se le acerca al Señor Jesús cuando Él venía allá para visitar a la familia doliente. Y Marta le dice al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. O sea que como que si le estaba diciendo: ha llegado demasiado tarde, Señor. Y el Señor le dijo: tu hermano va a resucitar. Marta le dijo: mira, Señor, yo sé que Él va a resucitar en aquel día, así como tú nos has enseñado a nosotros. Pero el Señor le dijo: oye, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces se acercó entonces el Señor ahí al sepulcro, ordenó que apartaran la piedra, hermanos, porque miren, hermanos, lo que nosotros podemos hacer, Dios nos pide que lo hagamos. Lo que nosotros no podemos hacer, el Señor lo hará. En cuanto a la piedra, le dijo entonces a los discípulos: apartad la piedra. El Señor no se iba a poner a empujar esa piedra, porque hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer. Eso fue lo que hizo el Señor. Le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y ese hombre, hermano, salió completamente atado con esos lienzos, pero sale, hermano, a una resurrección gloriosa. ¿Qué mensaje el que el Señor le estaba dando a la muerte? El hijo de la viuda de Naín es otro caso, hermanos, entre muchas resurrecciones. Porque esta señora de Naín había perdido a su único hijo amado. Todo lo que tenía, lo tenía ahí en su casa, en la vida de este joven. Pero pereció este muchacho y lo llevaban entonces en un ataúd hacia el cementerio por un camino. Y de repente, hermanos, por el camino opuesto, siempre en el mismo camino, apareció el Señor, y el Señor se iba acercando entonces a ese ataúd y a esa madre completamente adolorida. Quizás la gente se preguntaba: ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Aquel que ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor Jesús?
Cuando el Señor llegó, hermanos, cerca de ese ataúd, con su mano tocó ese ataúd y le dio la orden al muchacho que se levantara. Y hermanos, el Espíritu de Dios levantó a ese muchacho y se lo entregó a su madre. Ese muchacho había, hermanos, resucitado y se lo había entonces dado a su madre. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué mensaje hay en estas resurrecciones? El mensaje que hay, hermano, es de que con estas resurrecciones, esto era como un anticipo de que la muerte sería completamente reprimida, la muerte sería completamente abolida. Un tiempo de esos, hermanos, en la historia y en los planes del Señor. Fíjense que Satanás creyó que dándole muerte al Señor Jesucristo, allí iba a terminar todo. Aquí se termina la vida del Señor Jesús. Aquí ya no hay más Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí ya no hay más pastor de ovejas. Aquí se termina la vida de Jesús. Y también creyó el diablo de que dándole muerte al Señor Jesucristo, el plan redentor, hermanos, que Dios tenía, ya no iba a llevarse a cabo. Porque ya Cristo había muerto y que ya no iba a haber salvación. Pero hermanos, la historia nos cuenta de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y hermanos, le da otro mensaje a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. ¿Y cuál era ese mensaje? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios, hermanos? El Señor ahí dice estas palabras: yo soy el que vivo y el que estuve muerto, pero he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos, gloria al Señor. Y además dijo el Señor estas palabras: yo tengo la llave de la muerte. Ahora que yo vivo, ahora que he resucitado de los muertos, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y hermano, yo creo que el Señor le hacía en la cara al diablo de esta manera: mirá, mirá, ahora tengo yo las llaves de la muerte y del mismo infierno y de la misma tumba, gloria a Dios. Hermanos, la palabra llaves nos está hablando de autoridad. Si usted tiene una llave, usted tiene poder, hermanos, para cerrar una puerta, o para abrir una puerta, o para suprimir la entrada de alguien. Entonces, cuando el Señor le decía a Satanás: yo tengo las llaves de la muerte, lo que le estaba diciendo era: yo tengo la autoridad sobre la muerte, de manera que yo puedo con esa llave abrir las puertas del lago de fuego y echar allí, hermanos, en ese lago, a la trilogía satánica, a todos los demonios, al mismo Satanás, echarlos en el lago de fuego. Y tenía también la autoridad para cerrar las puertas del infierno, para que todo aquel, hermanos, que creyera en el Señor Jesucristo no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que, hermanos, qué maravilloso es el Señor Jesucristo cuando a usted le ofrece vida, cuando a usted se le revela como la resurrección y como la vida. Hermanos, es el hombre ahí cuando tiene que aprovechar, sobre todo cuando nuestra vida es una vida, hermanos, que no tiene reparo, cuando la vida no tiene esperanza, cuando hemos creído y hemos sentido, palpado, de que la vida está en un hoyo. Es ahí, hermanos, cuando nosotros tenemos que acudir al Señor. El Señor le dijo, hermanos: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, yo he venido por a todos aquellos que se han perdido, porque el Señor, hermanos, tenía pensado inyectarnos con el poder de la resurrección a cada uno de nosotros. Hermanos, la peor tragedia que le puede acontecer a un ser humano es
vivir sin Cristo y morir sin Él. Es la peor tragedia que le puede acontecer a una persona. Lo peor que le puede pasar a una persona es lo que le pase a usted, según lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura, hermanos? La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Usted se estará preguntando, hermano Héctor, ¿qué es la segunda muerte? La segunda muerte, hermanos, presupone una primera muerte, ¿cierto? Cuando el Señor habla del tercer cielo, se supone de que hay un segundo cielo y un primer cielo. El tercer cielo es el inaccesible, pero los otros dos cielos existen y los conocemos nosotros. Entonces aquí cuando la Biblia habla, hermanos, de la segunda muerte, es porque hay una primera muerte. Y la primera muerte, hermanos, es la muerte física cuando nosotros vamos a la tumba. Pero la segunda muerte, hermanos, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, la segunda muerte, como dice ahí la Sagrada Escritura, el 20:14, es la muerte eterna, estimado hermano. Y si eso nos acontece a nosotros, es la peor tragedia que nos pueda acontecer a cada uno de nosotros. En tercer lugar, hermanos, ¿qué les pudiera yo aconsejar a usted? Ante la realidad de la muerte. Antes no había muerte, pero ahora apareció la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. Pero hermanos, el Señor tenía que hacer algo con la muerte. Luego Él introduce, hermano, el término que antes no se hablaba de ello, pero era la resurrección de entre los muertos. Así que, hermano, ¿qué le puedo yo decir a usted, hermano y hermana? Sobre todo que ese enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Sobre todo que estamos, hermanos, en medio de un mundo tan hostil y de tanto ataque del maligno y de tantos días malos, y que hay una jerarquía satánica que quiere, hermano, arruinar nuestras vidas, porque hay principados, potestades, autoridades de huestes celestiales y también, hermano, gobernadores de las tinieblas. Hermano, ¿qué hacer, estimado hermano? Usted que tiene a Cristo en su corazón, usted que ha creído en el Cristo resucitado, mi mejor consejo es el que está, hermanos, en Apocalipsis 14, versículo 4, donde ahí la palabra del Señor claramente nos dice: sigue al Cordero. Porque estos hombres que están ahí, hermanos, habían decidido una cosa: seguir al Cordero. Y nosotros, hermanos, vamos a seguir al Cordero resucitado, al Cristo resucitado. En esta vida, hermanos, en el mundo en el cual nosotros estamos, no vayamos en pos de la avaricia, no vayamos en pos del mundo, en pos del deseo de los ojos, en pos, hermano, de la vanagloria de la vida. Hermanos, sigamos al Cordero resucitado, porque Él tiene mucho, hermanos, que darnos a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, él decía una cosa: a fin de conocer al Señor Jesucristo. Pero lo quería conocer, hermanos, en el poder de la resurrección. No quería conocer a Cristo históricamente. No quería conocer a Cristo, a ese Cristo, hermano, de ceremonias, a ese Cristo de religión, a ese Cristo de ritos, sino que quería conocer el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque de Él, hermano, fluía el poder de Dios, de Él fluía la virtud.
¿Recuerdan ustedes la mujer de flujo de sangre? ¿Por qué fue sanada ella, hermano? Esta era una mujer que tenía 12 años de estar completamente enferma, llena de frustración porque nadie sobre la faz de la tierra en ese tiempo la podía sanar. Era una mujer rica, era una mujer acomodada. De seguro que habrá hecho muchos viajes con respecto al flujo que ella tenía. Habrá visitado a muchos doctores en esa oportunidad, pero se gastó toda la fortuna, de manera que se encontraba peor, dice. Y ella comenzó de seguro a escuchar de que había por ahí uno que se llamaba Jesús de Nazaret, que sanaba a los enfermos. Y ella comenzó quizás a pensar, algún día voy a conocer a ese que le llaman Jesús. Y pensaba quizás mañana, tarde y noche en ese personaje que andaba por ahí, pero que debido a la debilidad, a la pérdida de mucha sangre, ella no podía trasladarse para buscar al Señor. Y cuando nosotros no podemos trasladarnos, esté seguro que el Señor va a aparecer por su camino. Gloria al Señor. Y así fue, hermanos. Una vez el Señor Jesús comienza a aparecer por el camino. No era una casualidad. El Señor siempre ha dejado, hermanos, ciudades para ir a buscar a una tan sola persona. Y el Señor venía rodeado de mucha gente, de una gran multitud. Y cuando la mujer escuchó de que era Jesús, hermanos, había suficiente fe en el corazón de ella. Y ella dijo una cosa, dijo, si tan solo tocare el borde de su vestidura, yo voy a quedar completamente sanada de mi flujo. Y esta mujer, hermano, comienza a acercarse. El Señor venía, la procesión estaba allí. No había posibilidad de alcanzar al Señor. Había mucha gente. Ella lo único que podía era arrastrarse por el suelo debido a la debilidad, pero comenzó a abrirse paso en medio, hermano, de las piernas de la gente. Comenzaron a patearla, pero al fin con mucha dificultad llegó cerca del Señor Jesús. Y cuando llegó cerca del Señor Jesús, tocó ese manto, hermano. Ese fue un toque de fe, gloria al Señor. Al Señor se le toca por medio de la fe, amén. Y si nosotros podemos tocar a Cristo por medio de la fe, hermanos, acuérdense que la fe vence al mundo. Toca el borde del manto. Y el Señor inmediatamente después de ese toque se le da vuelta el Señor y le dice a la gente, ¿quién es el que me ha tocado? Y los discípulos, para ellos eso resultaba sorprendente y raro, porque le decían, pero Señor, si todos te vamos arañando, todos te vamos aquí jalando, todos te vamos tocando, Señor, ¿cómo tú estás diciendo quién me ha tocado? Y el Señor dijo, no, es que alguien me ha dado un toque especial a mí, un toque peculiar, alguien me ha dado un toque diferente. ¿Y por qué dices que alguien te ha tocado? Y el Señor dijo, es que poder ha salido de mí. Hermanos, ¿cuántas no son las vidas que tocan al Señor y nos sale poder? Pero este toque de esta mujer era un toque de fe. Era una mujer verdaderamente necesitada. Había creído en el Señor Jesucristo. Entonces el Señor dijo, virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. Y hermanos, esta mujer experimentó realmente, hermanos, la bendición de su sanidad por dos razones. Número uno, comienza a seguir al Señor. Comienza a seguir a aquel del cual ella había escuchado de que poder salía de sus manos, gloria al Señor. Así que, hermanos, experimentó el poder de nuestro Señor Jesucristo porque seguía al Señor en ese camino. Se estaba acercando al Señor Jesús y el toque que ella dio
fue un toque, hermanos, de fe. Hermanos amados, hay una vida preciosa, completamente diferente, que el Señor le quiere mostrar a todo ser humano, hermanos, a todo ser humano. Dios quiere bendecir poderosamente esas vidas. El Señor les quiere mostrar su glorioso poder. Fíjense, hermanos, de que ese Cristo resucitado que ahora habita en nuestro mundo, habita en las iglesias, habita, hermanos, en medio del corazón de cada creyente, tiene por objeto, hermano, ese poder levantarnos de la tumba, pero también, hermano, levantar en este mundo a una vida que esté completamente perdida, hermanos. Si una persona realmente ha perdido las esperanzas, como esta mujer de flujo de sangre, de que ya no hay esperanza en la ciencia, no hay esperanza en el dinero, porque ya se terminó, hermano, usted tenga fe, porque, hermano, hay un Cristo resucitado que pasa por donde usted está. Y ese Cristo, hermano, no es un Cristo, hermano, histórico, no es un Cristo de religión, es un Cristo de poder, gloria al Señor. Quiere bendecir a las vidas perdidas. Hay muchas personas, hermanos, que dicen: yo no necesito a Dios, porque creen que están sanos, porque creen que son justos, porque creen que son morales. Cuando el Señor vino, Él se dio cuenta de una cosa: no había ni un justo sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, usted, amigo y amiga, usted necesita a Cristo como su Salvador personal. Pero, hermanos, si estamos perdidos, si nos sentimos como en un hoyo, como dice el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Pero vean este hecho que les voy a decir, hermanos. Quizás hay muchas personas que visitan las iglesias, quisieran ese toque de Dios sobre sus vidas, quisieran esa vida del Señor que viniera a sus corazones, quisieran cambiar completamente. Quisieran inclusive que su entorno sea completamente diferente. Hermano, todo eso es posible. Pero así como hubieron muchas manos que ponían las manos sobre el Señor y no salía poder de Él, así, hermano, hay muchas vidas que quieren tocar al Señor, pero, hermanos, el poder no sale para bendecir. Pero hubo una mujer, hermanos, que tocó al Señor con fe, decidida de seguir al Señor, no importa los obstáculos que pudiera encontrar en el camino. Esa mujer recibió la bendición del cielo. Esa mujer recibió vida, hermanos. Lo que quiero decir, hermanos, es de que Cristo, para poder ser o para poder impartir esa resurrección y ese poder resucitador en nuestras vidas, hermanos, Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, hermanos, yo creo que nosotros no entendimos qué es lo que estábamos haciendo. Nos dieron las clases prebautismales y nos venimos a mojar en la pila, sin saber una cosa, hermanos, de que el bautismo en agua está íntimamente relacionado con los 4 eventos de la pasión de Cristo: con la crucifixión, con la muerte, con la sepultura y con la resurrección. Hermano Héctor, ¿dónde está eso? Vámonos a Romanos capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente ¿con quién? Con Cristo,
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vea, hermano, en las aguas del bautismo hay muerte, ¿o no? Hay sepultura del hombre viejo, hermanos. Morimos completamente al pecado. Y que cuando nos levantamos de las aguas, hermanos, nos estamos levantando así como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros podamos resucitar ¿a qué, hermanos? A una vida completamente nueva. ¿Y yo por qué no cambio? ¿Y yo por qué no puedo sentir esa bendición del cielo? ¿Y por qué el poder de Dios no puede bendecir mi vida y cambiarme completamente? ¿Y por qué no doy lo que Dios espera que yo? Hermanos, es fácil. Es fácil. Tal vez nos lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver si lo entendemos, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos está hablando de la muerte. Ya no es la muerte del Señor Jesús, ahora es la muerte que se da a nivel del ser humano, para que haya vida. Ese principio, hermano, no lo olvide usted. Cristo murió para darnos vida, ¿cierto? Nosotros tenemos que morir, hermanos, para que el poder de la resurrección venga sobre nuestra vida. Si no, no va a haber absolutamente nada en su vida. Y usted puede visitar las iglesias 5, 10, 15, 20 años y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos pide aquí el apóstol Pablo? ¿Qué le dice a la iglesia en Colosas en el capítulo 3, versículo 5? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Por eso, hermanos, nosotros no recibimos bendición, aun cuando estemos en los momentos más difíciles de nuestra vida, aun cuando estemos en momentos críticos en nuestra vida, aun cuando le digamos al Señor, ¿dónde estás en todo esto? Primero muera. ¿Muera a qué, hermano? A las cosas terrenales. ¿Cómo es posible que el Señor murió en la cruz del Calvario bajo ese sacrificio, hermanos, terrible, implacable? Esas 3 horas que estuvo colgado en la cruz del Calvario, pero de ahí salió la vida. ¿Usted cree que el principio para nosotros es diferente? Nosotros tenemos que morir, hermanos, para que la vida del Señor empiece a manifestarse, pero el tipo de vida, hermanos, es otro. La cruz que tenemos que llevar es otra. La que Él llevó a la cruz del Calvario es diferente, pero Él dijo, el que no quiera venir en pos de mí y lleve su cruz. Entonces, hermanos, vea, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿El qué? Fornicación. Señorita, joven, si usted está en esto, si usted se da estas libertades, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Yo creo firmemente, hermano, que aunque usted haya recibido a Cristo como su Salvador personal, pero usted está metido en todas estas cosas, en toda esta lista que vamos a leer, usted cae bajo maldición. Si con que caemos bajo maldición no diezmando, ¿cómo nos será metiéndonos en esto, hermano? Señorita joven, si usted está en esto, no hay posibilidad de bendición para su vida y usted maldice toda su vida. Salga de esa zona. Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, oiga, la bendición de Dios viene sobre los hijos. Esto no dice así, ¿verdad? Cosas sobre las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El juicio de Dios viene, hermano, y cuando cae juicio es porque hemos entrado en la zona de la maldición. ¿O no se lo dijo así a los israelitas en el Antiguo Testamento? Y yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si guardas mis mandamientos y la maldición si eres desobediente. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, además de esto, dejad la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Óigame, hermano, habiéndose despojado del viejo hombre. Yo soy el que me despojo. ¿Es cierto? El pecado, hermano, de la mentira, de las palabras deshonestas, del engaño, de la fornicación, yo puedo, como una pieza, hermano, de vestir, me la puedo quitar, amén. Y me puedo revestir, dice la palabra del Señor, del nuevo hombre completamente renovado, gloria al Señor. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros. Gloria al Señor. Vea entonces, hermano, cuando usted hace eso, el poder de Dios va a venir sobre su vida. El poder de Dios va a venir a su vida. El Evangelio, y termino con esto, hermanos, el Evangelio del Señor, fíjese que es para la gente necesitada. Para la gente quizás podría decir que está hasta desesperada. Para aquel que no encuentra esperanza en nada de este mundo. Para ese es, hermano. Y él lo dijo, si yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y si usted reconoce su enfermedad espiritual, hermano, óigame, Dios lo va a bendecir. El poder de la resurrección del Señor va a venir sobre su vida, hermano. Pero mientras nosotros no claudiquemos entre dos pensamientos, mientras ese enemigo nos tenga dividida nuestra mente, hermanos, cuando seamos siempre personas de doble ánimo, como dice la palabra del Señor, con un pedazo de mente servimos al diablo y con un pedazo de mente le servimos a Dios. Hermano, usted nunca va a experimentar el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le tengo buenas noticias, hermano. ¿Qué dice Colosenses 3:5? ¿A quién se lo pide? Hacer morir lo terrenal. ¿A quién se lo está pidiendo? Nos lo pide a nosotros. A nosotros. Tome una decisión, hermano. Tome una decisión. Tome una decisión en cuanto al pecado. Haga un inventario, haga una lista y renuncie a todo eso. Y empiece a buscar la misericordia de Dios, hermano. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No es eso lo que necesitamos, hermano? Eso es lo que necesitamos. Y Dios, hermano, envió a su Hijo Jesucristo para morir, resucitar y para que nosotros seamos bendecidos por el poder de la resurrección del Señor Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Tu plan es sencillo, oh Dios mío. Es claro, simple, oh Dios.
Podemos recordar, Señor, al hijo pródigo, la primera etapa de su vida, gozando de todos los placeres que el mundo le ofrecía. Se gastó toda su herencia, oh Padre, y ahora se encontraba en una bancarrota, oh Dios, no solamente económica, sino que también, Padre, espiritual. Habrá sentido, Señor, de que ya no había razón más por la cual vivir. Desolado, turbado, andrajoso, completamente acabado y enfermo. Pero, Señor, tomó una decisión, oh Dios mío. Y la decisión que Él tomó, oh Dios, no vino porque el cielo tronó, no vino porque apareció una luz alrededor de Él, no vino, Señor, porque los dos arcángeles, Miguel y Gabriel, vinieron a su lado. No, Padre, sencillamente tomó una decisión. Y la decisión fue: me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Padre, qué decisión más bendita, Jesús. De pocas bocas, oh Dios mío, puede salir esto. Porque nadie quiere humillarse delante de Dios, Señor. Nadie quiere extender su brazo para pedirte ayuda, oh Dios. Pero todos aquellos que toman decisiones en la vida, tú los bendices. Y, Señor mío, qué bendición tenías. Qué resurrección pudo experimentar cuando llegó ante su Padre. Y ese Padre toma 4 decisiones. Le pone un vestido nuevo. Le pone un calzado. Le pone un anillo y mata el becerro más gordo. Esa es la historia de muchos padres. Y seguirá siendo la historia de mucha gente que se humilla y que toma decisiones delante de ti. Mientras seguimos orando en esta hora, estimado amigo y amiga, hay un Cristo de poder que puede cambiar su vida. Hay un Cristo de poder que le puede sacar de ese hoyo en el cual usted ha caído. Hay un Cristo de poder que le puede perdonar todos los pecados habidos y por haber. Hay un Cristo que quiere poner su Santo Espíritu en usted y hacerlo una nueva criatura. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Ahí donde está, tome una decisión. Tome una decisión de decirle al Señor: Señor, aquí están mis pecados, perdóname, Padre. Y la decisión que yo tomo es invitarte a ti para que entres a mi vida. Sálvame, perdóname, lávame de toda iniquidad, Dios mío. Conviérteme en un hijo tuyo. Este es su momento, estimado amigo y amiga. ¿Quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Yo sé que usted lo necesita. Si usted quiere hacerlo, déjeme ver su mano levantada aquí en la parte central. Si usted quiere recibir a Cristo, levante su mano. Quiero orar por usted en esta hora. Si hubiera alguien que toma esa decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal, allá arriba, si hay alguien que ha tomado esa decisión de convertirse en un hijo de Dios, que el Señor le perdone sus pecados y le salve,
Si hay personas aquí, allá puedo ver su mano, Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Alguien más desea recibir a Cristo como su Salvador personal? Levante su mano, quiero orar por usted. Este es un momento muy especial para usted. Yo le garantizo que Cristo lo saca adelante y le muestra una vida completamente nueva. La persona que ha levantado su mano, aquí a mi izquierda, repita esta oración ahí donde está en voz alta. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia en esta hora para pedirte que me salve, Señor. Que abras un nuevo capítulo en mi vida. En este momento acudo a ti para pedirte que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda maldad. Te pido, Señor, de que toda rebelión sea borrada de mi corazón y que me laves con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor, en esta mañana y seré limpio, Padre. Pasa tu mano, Señor, y llévate todo aquello que no es tuyo, todo aquello que no proviene de ti. Porque en esta hora, Señor, yo abro mi corazón para recibirte como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Padre, que me des la salvación que tú ofreces en la Biblia. Porque tu palabra dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si tú vienes en esta noche, yo me voy contigo, Señor. Porque, Padre, quiero seguir al Cordero resucitado a partir de esta hora. Lo seguiré, Señor, no importando las demandas de la palabra, lo seguiré, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu, de manera que permanezca conmigo todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi salvación. Gracias. Ahora, Padre, te pedimos que bendigas a la congregación en el camino, oh Dios, a nuestros destinos o a nuestros hogares. La paz y la protección tuya vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.